a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, por tu generosidad, tu tiempo, que siempre has sido muy generoso con el Centro de Estudios, cosa que te lo agradecemos profundamente. Y bueno, ya una vez presentado y con el título de tu conferencia, pues no me queda más que darte la palabra, a darle la bienvenida a todos los que nos están siguiendo. Y adelante, Rodrigo. Muchas gracias, querido Manuel, por invitarme. Y bueno, tú sabes que contigo en el Centro de Estudios de Historia de México, pues como que algo haces que a los historiadores nos estimulas a entregar cosas buenas, a hacer cosas que de veras valen la pena. Claro, eso está basado también en la época anterior, cuando eran presenciales, todo Sí. el ambiente que era y el orgullo que daba dar esas conferencias con los libros ahí atrás y con tu siempre muy amable y perceptiva recepción y con el público muy atento, la conversación que se entablaba, eran momentos maravillosos, pero desde entonces cuando nos invitabas, de veras hacíamos un esfuerzo y después vino que ya las comenzaste a grabar y se subían, entonces todavía era más una de las que yo presenté contigo en el centro de estudios sobre sobre el periodo novohispano, sobre la conquista, no sé qué, pues no sé, lo han visto millones de gente. Porque, Fíjate porque, que sí. porque no, pero no a través del sitio normal del centro de estudios, sino porque lo tomaron unos de ultraderecha españoles. Ah, mira, Extraño de estos que todos, como yo hablo bien de la Nueva España o no sé qué. Ah, y claro, desde luego, por supuesto. Sí, cómo no. Sí, porque a veces son polémicas, pues ni modo, ¿no? Son estas cosas que el centro ha abierto la puerta pues a todos, ¿no? A quien quiera hablar ahí. Como sabes, recientemente tuvimos a Christian Duverger con su libro que también No, es muy polémico, ¿no? La memoria de, sí que es maravilloso el libro porque tiene una escritura fabulosa, ¿no? Pero bueno, claro, también tan polémico como ha sido, ¿no? ajá. Sí. Y bueno, pues el centro no, tiene una relación amplia, o sea, no tenemos una regla que cumplir, sino a los historiadores más importantes que han destacado por su trayectoria, los invitamos independientemente de su postura ideológica, ¿no? Y eso es el centro de estudios. Sí, ha sido de veras, pero siempre es un honor estar siempre con ustedes y todos siempre tratamos de hacer lo mejor. Y bueno, desde que nos invitaste a la conmemoración anterior, la de 1523, Sí, y sí. ahora esta, un poco ya adelantada para tratar de veras darle importancia a este momento y a este desarrollo tan importante del país que es la cristianización que comenzó precisamente hace 500 años, pues bueno, al menos a mí dije, bueno, ¿qué es lo que ahorita puedo presentar para no duplicar, ¿no? Lo que ya dije hace unos meses aquí contigo. Entonces, estas son más o menos las cosas que atiné a escribir para tratar de aprender la cuestión, ya no tanto que si 1523 o 24, sino el fenómeno en su conjunto, que es lo que algunas de las cosas que se pueden reflexionar sobre este fenómeno que inicia precisamente en 1523 o 1524. A ver, déjame buscar el texto. Aquí está. Muchas gracias a todos los que están aquí presentes. Me es muy grato participar en esta nueva conmemoración que con acierto organizó nuestro admirado amigo Manuel Ramos Medina con el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, y la Academia Mexicana de la Historia, del quinto centenario de la llegada a México de los primeros 3 franciscanos flamencos en 1523 y de los primeros 12 franciscanos de la provincia de San Gabriel de Extremadura en 1524. Sin duda puede decirse que la cristianización de México comenzó antes,
En 1511, con la prédica en Yucatán del clérigo sevillano Jerónimo de Aguilar, que tenía un libro de horas, y desde 1519, con la prédica del capitán extremeño Hernando Cortés, con el apoyo del fraile mercedario Fray Bartolomé de Olmedo y del sacerdote secular Juan Díaz. Estos pocos hombres, los de 1511, 1519 y los frailes que en 1523-24, estos pocos hombres iniciaron un proceso de transformación religiosa fundamental, que en un siglo o dos implantó el cristianismo en la población indígena novohispana y fundó un país que permaneció católico o cristiano en el sentido amplio de la palabra hasta nuestros días, pese a todos los cambios que sufrió el país en los últimos 5 siglos. A fines del siglo XVI, los frailes franciscanos sumaban unos 400, unos 100 los dominicos, llegados en 1526, y otros tantos los agustinos, llegados en 1533, a los que hay que sumar a los padres seculares, a los jesuitas, llegados en 1572, y a los frailes de otras órdenes llegadas después. Juntos realizaron la conversión de una población indígena que a comienzos del siglo XVI sumaba millones y se redujo a mediados del siglo XVII a cerca de 1 millón. El gran cambio religioso realizado por tan pocos evangelizadores obliga, y en estas condiciones, obliga a reflexionar sobre la naturaleza del cambio acontecido y sus condiciones de posibilidad. Un elemento que debe considerarse es que el proceso de cristianización no se limitó a México, sino que abarcó a todo el continente, salvo algunas reservaciones y reductos. De modo que, por su naturaleza misma, la cristianización forma parte del conjunto de cambios en todos los aspectos de la vida que trajo el encuentro de dos mundos, entre América por un lado y Eurasiáfrica por el otro, que permanecieron aislados durante cerca de 10.000 años antes de 1492. El poblamiento tardío de América y el Nuevo Mundo determinó una aparición tardía de la agricultura y de la vida sedentaria. Al mismo tiempo, el poblamiento del continente americano tomó desprevenidos a los animales mayores que no habían desarrollado el instinto de huir de nosotros, no tenían defensas contra nosotros y se dejaron cazar y exterminar, por lo que especies como los antepasados del caballo, susceptibles de ser domesticadas, no lo fueron. Lo mismo había sucedido en Australia, cuando fue invadida por la plaga humana. Allí no se desarrolló la agricultura, pero en América la agricultura se desarrolló tardíamente, 3.000 años antes de Cristo, y sin el complemento de la ganadería, pues no hubo ganado mayor o menor, todo lo cual redundó en un desarrollo tecnológico desfasado y diferente con respecto al de Eurasia. En el viejo mundo prevaleció el complemento de la agricultura con la ganadería, con el suplemento de la cacería y la pesca, mientras que en el nuevo mundo, América, prevaleció el complemento de la agricultura con la cacería y la pesca. La presencia del sacrificio humano y la antropofagia en todo el continente, también es un fenómeno continental, obliga a una explicación continental, en la perspectiva del encuentro de dos mundos, y a relacionarla, aunque sea a nivel hipotético, con la mencionada ausencia de ganadería y la prevalencia de la cacería, que permite considerar a la guerra como una forma de cacería. Tanto la agricultura como la cacería y la pesca van a tener una expresión fundamental en las religiones y concepciones de la vida de las formaciones estatales de las dos grandes civilizaciones americanas, la mesoamericana y la andina. En su conjunto, el desarrollo tardío de la agricultura y la ausencia de ganado, piénsense en la ausencia de caballos, van a determinar un desarrollo tecnológico retrasado con respecto al viejo mundo, por lo que el encuentro de 1492 trajo una profunda revolución tecnológica, científica y cultural
que abarca todos los aspectos de la vida, religiosa también. Como parte de este proceso debe considerarse la invasión de ganado mayor y menor europeo, aclimatado en las islas, en tierras hasta entonces vírgenes de rumiantes, que acompañó a la invasión humana y se volvió una verdadera plaga y cambió el paisaje en todo el continente. Al mismo tiempo, el paso de pequeñas bandas aisladas por el gélido estrecho de Bering evitó que pasen a América la mayor parte de las enfermedades infecciosas de las zonas tropicales y templadas del Viejo Mundo. Más adelante, en el Viejo Mundo, la convivencia de los humanos con el ganado provocó la formación de enfermedades infecciosas como la viruela y el sarampión, contra las cuales los humanos se fueron adaptando y generando defensas a lo largo de los siglos. En el Nuevo Mundo no había ganado, por lo que no se desarrollaron la viruela y el sarampión, ni defensas contra ellas. De modo que los americanos no desarrollaron defensas contra las epidemias paleolíticas ni contra las neolíticas del Viejo Mundo, y cayeron indefensos cuando llegaron a partir de 1492. La población de las islas casi desapareció en 2 o 3 décadas, y la del continente americano bajó en más del 90% en 2 siglos, la catástrofe demográfica más grave de la historia de la humanidad. Estas son las 2 consecuencias fundamentales del encuentro de 2 mundos, la tecnológica y la epidemiológica. La diferencia tecnológica entre ambos mundos va a traer una revolución tecnológica amplia en el nuevo, y la diferencia epidemiológica entre ambos mundos va a traer una catástrofe demográfica y humana terrible. La revolución tecnológica, con la invasión de ganado, y la catástrofe demográfica se hubiesen producido aún si los conquistadores españoles llegados en 1519 hubiesen sido repelidos y la conquista y el periodo colonial no se hubiese dado, aunque de manera diferente, pues las enfermedades hubiesen llegado, el cambio tecnológico se hubiese infiltrado a través del comercio y el contrabando. También hubiese llegado el ganado mayor y el ganado menor, aunque no se hubiese producido la conquista. Pero la conquista se dio, y no solo en México, sino en todo el continente americano, que más temprano que tarde fue conquistado e invadido por España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda, que trajeron además a africanos esclavizados, ganado mayor y menor y epidemias. En todas partes parecen haber actuado 3 causas de la conquista: la superioridad tecnológica militar y militar de los europeos, las epidemias que no les hacían daño a ellos y que mataban a los indios, y las alianzas con señoríos y grupos locales. Lo fundamental es que la acción humana, subjetiva, la conquista, y la conquista espiritual también, se produjo en el marco de un proceso que puede considerarse objetivo: la diferencia tecnológica, militar y general, y la diferencia epidemiológica. Este es el marco que permite apreciar desde un punto de vista histórico, humano y moral la conquista y la conquista espiritual. Este es el marco, lo que estaba sucediendo, que era inevitable de alguna manera que sucediera estos 2 grandes procesos. Este es el marco, la situación, digamos, en el que se daban las acciones de los seres humanos, las acciones subjetivas, en ese marco objetivo determinado por el encuentro de los mundos. Este cortocircuito, le dijo Leroy Ladurie, recientemente fallecido, cortocircuito bacteriológico, siguiendo las ideas de Bohr, le llamó a esto, que esto no cambió. Esto los hombres no lo podían cambiar, pero sí podían definirse en esta situación de cambio tecnológico, de enfrentamiento de 2 tecnologías y desiguales, y de cambio y de diferencia bacteriológica. Este es el marco que escribía, que permite apreciar desde un punto de vista histórico, humano y moral la conquista y la conquista espiritual. Los conquistadores de México tenían clara la situación desde un inicio. Desde junio de 1519, en la Villa Rica de la Veracruz, cuando escriben las instrucciones a los procuradores y otros documentos,
Desde entonces no albergaban la más mínima duda de que iban a conquistar esta tierra. Desde junio de 1519 estaban en Veracruz. Y de que además no solo estaban seguros de que la iban a conquistar, sino que la van a organizar en provecho de su majestad y de sus fieles vasallos, de acuerdo a las normas jurídicas españolas. Esta seguridad les viene de la conciencia de su superioridad tecnológica militar experimentada en los 25 años de fase antillana. Además, pues ya se habían preparado a través de la reconquista durante siglos. Por otro lado, los españoles están conscientes de que desde su ocupación de las islas, la población indígena se desplomó y para 1519 ya estaba cerca de desaparecer. Por cierto, los españoles no atribuyen la mortandad a las epidemias, como ahora sabemos, sobre todo a partir del siglo XX, los ensayos de Woodrow Bora y Sherwood Cook, y ellos ya dejaron claro que era la causa no única, sino fundamental. Pero en el siglo XVI, por alguna razón, no se le da un papel fundamental en la catástrofe demográfica, sino a causas humanas. Los españoles no atribuyen la mortandad de las epidemias, sino a causas humanas, el maltrato y a la explotación de los españoles a los indios. Por ejemplo, este es el caso de Bartolomé de las Casas. Pero en las instrucciones del Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz a los procuradores a la corte, en junio de 1519, los hombres, Cortés y sus hombres escriben que la destrucción de la población de las islas se debió a que las encomiendas fueron repartidas sin tomar en cuenta la integridad de los pueblos de indios que se veían fragmentados y deshechos. Aquí atribuyen la mortandad a que las encomiendas deshacían a los pueblos de los indios, su organización económica, social, familiar, y pues esta era la causa por la que iba desapareciendo la población de las islas. No le dan mayor importancia a las epidemias, que sin embargo pues las veían. Por ello, desde junio de 1519, en Veracruz, Cortés y los suyos se asegurarían en la nueva tierra de Coloacán, todavía no se le llamaba Nueva España, se asegurarían de conservar la unidad de los pueblos y caciques, así escriben, conservar la unidad de los pueblos y caciques, como la manera de mantener a la población indígena, que no se muera como en las islas, en beneficio de su salvación, en beneficio de su majestad y de los conquistadores y de sus descendientes. Caciques, como se sabe, es la palabra taína o arahuaca de las Antillas para designar a los reyes o señores de los pueblos. Y se trasladó a México y al continente porque ya era la palabra conocida. Y era más fácil de pronunciar que Tlatoani y Tlatoque, o Irecha en purépecha o Ajao en maya. O sea, Cortés y sus hombres ya tenían claro que establecerían en México una suerte de indirect rule, dominio indirecto, como el que efectivamente se estableció y duró más de 3 siglos, aunque ya no en beneficio de los primeros conquistadores. Los antiguos altépetl serían llamados pueblos y sus caciques o tlatoques serían designados gobernadores. Tras la caída de Tenochtitlan en el 21, Cortés destacó que la cristianización de los indios era el fin último de la conquista, sin la cual esta sería injusta, escribió Cortés, en términos que anticipan a los de Fray Bartolomé de las Casas, que todos sabemos odiaba a Cortés. Los encomenderos debían mantener a los frailes y apoyarlos en la construcción de sus iglesias y conventos, pensaba Cortés. Esto lo escribió Cortés en 24, cuando sus capitanes concluían la expansión de la conquista militar a los territorios sometidos a la Triple Alianza y a sus enemigos, y concluían la imposición de un duro tributo en oro, productos, trabajo y esclavos, pagados a los recién designados encomenderos, armadísimos, siempre con la amenaza de hacerles guerra, justa guerra supuestamente, y de esclavizarlos. Este era el ambiente que prevalecía. Este es el contexto
¿sí? De la llegada en 1523 de los primeros 3 franciscanos flamencos y en 1524 de los primeros 12 franciscanos de la provincia de San Gabriel de Extremadura, que en medio de esta situación de tragedia mayúscula, por la derrota y destrucción de la gran ciudad, por la extensión brutal y violenta de la conquista y de la encomienda a punta de espada, de lanza, de aperreamiento, en este ambiente tratarían de evangelizar a la población. La pregunta que se planteaban era cómo evangelizar a la gente, siendo los frailes tan pocos y los indios tantos millones, y que hablaban tantas lenguas, en condiciones tan adversas debido a los abusos de los españoles y las epidemias. Se llegó a una definición de la estrategia a seguir en la ciudad de Texcoco, donde por orden de Cortés se habían asentado en 1523 los primeros 3 franciscanos flamencos y se hablaba el mejor náhuatl de la Nueva España. Cuando en 1524 los primeros 12 franciscanos, de camino a la Ciudad de México, pasaron por Texcoco, discutieron sus dudas y Fray Juan de Tecto, famosamente, propuso seguir la teología que a todo punto ignoró San Agustín, que es aprender las lenguas de los indios con el fin de evangelizarlos en ellas, que son muchas, pero se podía empezar por las más generales, como la lengua mexicana o náhuatl. Fray Juan de Tecto murió en Las Higueras, Fray Juan de ahora en Texcoco. Pero Fray Pedro de Gante, que era lego, no sacerdote, fundó una escuela allí mismo para aprender él mismo náhuatl y para cristianizar y enseñar español solo a una élite de niños y jóvenes hijos de los gobernantes indígenas que al crecer los sustituirían en el gobierno de los pueblos. En 1527, entonces esta es la segunda parte, o sea, uno aprender las lenguas y otro enseñarle náhuatl a una élite de niños y jóvenes que más tarde serían ellos los gobernantes de los pueblos. En 1527, Gante se mudó con su escuela de Texcoco a la Ciudad de México, junto al convento de San Francisco, donde estableció el Colegio de San José de los Naturales. Allí vivían muchos niños y jóvenes de los pueblos de la Nueva España y estudiaban el cristianismo y aprendían a hablar, leer, escribir y cantar en español, latín y náhuatl. En 1536, el virrey don Antonio de Mendoza, el obispo de México, fray Juan de Zumárraga, y frailes como fray Bernardino de Sahagún fundaron otro colegio, el de Santa Cruz de Tlatelolco, que dio una atención más esmerada a los jóvenes indios nobles y al estudio de la lengua y la historia y cultura de los indios. Y en los conventos que fueron estableciendo en los principales pueblos de la Nueva España, los frailes franciscanos, dominicos y agustinos establecieron colegios en los que formaron de manera semejante a los jóvenes y futuros gobernantes y colaboradores de los frailes en la evangelización. Con el fin de conocer las lenguas de los indios y cristianizarlos en sus propios idiomas, los frailes comenzaron a elaborar, primero de manera manuscrita, vocabularios, gramáticas o artes, doctrinas cristianas, así decimos en general a todo, ¿no? Doctrinas, confesionarios, cartillas, etc. E historias, siempre en colaboración con sus alumnos indios. El virrey Mendoza y el obispo Zumárraga negociaron con el impresor Juan Kronberger de Sevilla que mande un dependiente suyo a establecer una imprenta en la Ciudad de México. Y el lombardo, Juan Pablos, llegó en 1539 y pronto comenzó a imprimir doctrinas y después también vocabularios y artes, pero nunca historias que permanecieron manuscritas. Muchas se perdieron y algunas se editaron a partir del siglo XIX. Si es que existió la breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana de 1539, promovida por el obispo Zumárraga, porque nadie la ha visto, está en García Balseta en su bibliografía, pero nadie la ha visto, la breve y más compendiosa doctrina cristiana
en lengua mexicana y castellana de 1539, pero que no se ha encontrado, pero si es que existió, pudo ser obra de Fray Pedro de Gante, quien también pudo escribir una doctrina cristiana no breve ni compendiosa, como lo hizo en sus versiones conocidas de 1547 y de 1553 de su doctrina cristiana en lengua mexicana. Ya les venía trabajando, como saben ustedes, desde 1523. Para 1539 no es inverosímil que escribiera una breve y más compendiosa doctrina en lengua mexicana y castellana. La existencia de la breve y más compendiosa de 1539 se hace verosímil por la elaboración hacia esa misma fecha de, vean ustedes, la relación de Michoacán de 1541 del también franciscano Fray Jerónimo de Alcalá, autor también de un arte de la lengua de Michoacán, perdido, y de una doctrina cristiana en lengua de Michoacán, cuya publicación se concertó para 1539, para esa misma fecha, pero no se conserva tampoco, si es que se imprimió. De modo que si se iba a imprimir, si se escribió en todo caso una doctrina cristiana en lengua de Michoacán, no es inverosímil para nada que Fray Pedro de Gante haya escrito y posiblemente impreso una doctrina cristiana en lengua mexicana y además una parte breve de la doctrina cristiana, como ahorita lo van a ver ustedes, una parte breve de la doctrina cristiana en lengua mexicana. El extraordinario conocimiento de la lengua náhuatl por Fray Pedro de Gante se mostró en la feliz facilidad que mostró para expresar las nociones de la doctrina cristiana, la Trinidad, que Jesucristo era hombre y Dios, la pureza de la Virgen, todo en la dúctil y polisintética lengua náhuatl, aún cayendo en expresiones que sus sucesores considerarían peligrosas, como teotl, que puede ser un dios o Dios, con mayúscula. O también usa inipalnemoguani, aquel por quien se vive en náhuatl, que se usaba pues, mucho para los dioses prehispánicos y que lo usa para Dios, para Jesucristo, para Dios, Fray Pedro de Gante. También aparece muchas veces Intonantzin Sancta María, nuestra Madre Santa María. O también atribuido a la Virgen María, Iluicac Tlatoca Siguapilli. Iluicac Tlatoca Siguapilli, noble señora celestial, a la Virgen María. Gante dio la pauta para las doctrinas siguientes en lengua mexicana, aunque no se ha emprendido una genealogía estilística de las doctrinas cristianas en lengua mexicana y otras de la Nueva España. Eso de que van a ser criticadas posteriormente estas expresiones que me parece a mí que Gante usa con toda candidez y con inocencia de paloma, como diría Sagún después, yo creo que sin mala fe, sin tratar de hacer un sincretismo necesariamente religioso. Aquí sencillamente usa las palabras nahuas y palnemoguani, aquel por quien se vive. Dios, Intonantzin Santa María, nuestra Madre Santa María, anticipando la doctrina de la espiritualidad, de la maternidad espiritual de María. Y esto, como pues, todos saben, va a ser muy criticada esta expresión, Intonantzin Sancta María, por Sagún en la nota famosa, libro 11 del Códice Florentino de la Historia General de las Cosas de la Nueva España, va a criticar este uso de Intonantzin Sancta María porque se confunde con la antigua Tonantzin. Sagún no menciona a Fray Pedro de Gante, pero obviamente estas doctrinas, cuando menos las dos conocidas de Fray Pedro de Gante, la de 1547 y la de 1553, traen este tipo de expresiones que después van a ser pues, muy evitadas por los frailes franciscanos. También, por cierto, la expresión Intonantzin
y Sancta Iglesia Católica, nuestra Madre Santa Iglesia Católica, que es una traducción también inocente de una expresión normal del cristianismo, nuestra Santa Madre Iglesia, y que también, pues, esta sí va a ser un poco más aceptada que Intonanzia Exacta María. En fin, aunque hay estas cuestiones, pues sí, Gante dio la pauta para explicar el cristianismo en lengua náhuatl. Él fue el que primero lo hizo, como sabemos en su doctrina de 1547, la de 1553, posiblemente, si es que existió, yo creo que sí, la de 1539, aunque pues hay que ver las diferentes opciones que fueron haciendo los frailes en sus diferentes doctrinas, en náhuatl y después en otras lenguas. ¿Sí? Pero todavía, como digo aquí, no se ha emprendido una genealogía estilística de las doctrinas cristianas en lengua mexicana y otras lenguas de la Nueva España. Es de advertirse que en el mismo año de 1547, en que Fray Pedro de Gante imprimió la primera versión conocida de su doctrina cristiana en lengua mexicana, el también franciscano Fray Andrés de Olmos escribió el primer arte de la lengua mexicana, que sin embargo no logró llevar a la imprenta. Sin embargo, se conservaron varios manuscritos del arte que comenzaron a ser impresos en el siglo XIX, que en su momento circularon y dejaron sentir su influencia en la descripción de la lengua mexicana, basada en el esquema de la gramática latina de Helio Antonio de Nebrija, en sus introducciones latinae, pero sin ceñirse estrechamente a ella, pues Fray Andrés de Olmos reconoció que la lengua mexicana está regida no tanto por la sintaxis, sino por la composición. Reconocimiento que advirtieron Miguel León Portilla y Ascensión Hernández Triviño, reconocimiento de su carácter aglutinante o polisintético, que además confirmaron varios frailes lingüistas en el náhuatl y en otras lenguas novohispanas. Esta prevalencia de la composición por encima de la sintaxis. Como se ve, el encuentro de dos mundos es también el encuentro de dos formas de hablar y de pensar, de concebir el mundo. Y el propio Miguel León Portilla nos recordó lo que se pierde cuando muere una lengua. Inicuac se tlactoli yemiki. En 1555, el franciscano Fray Alonso de Molina escribió y publicó en la imprenta de Juan Pablos el primer diccionario del náhuatl, el vocabulario en lengua castellana y mexicana unidireccional, solo español náhuatl, con la lista de palabras castellanas tomadas del diccionario español latino de Antonio de Nebrija, de 1495, escogiendo las palabras más adecuadas y agregando algunas propias para el contexto novohispano. Muy interesante cuáles omite Molina de la lista de palabras de Nebrija y cuáles agrega. Son pocas, pero siempre significativas por su interés, por su conocimiento de la lengua náhuatl y de la realidad de la Nueva España en ese momento, 1555. No se trata, sin embargo, de una lista inerte de palabras, pues establece formas abreviadas para indicar las formas transitivas, intransitivas, reflexivas y otras de utilización de los verbos. Y bueno, el propio agrupamiento de las palabras a partir de una raíz, pues ya va dando pues muchos elementos que van más allá del mero elenco lexicográfico hacia un análisis gramatical. Tardaría mucho, todavía, Molina en escribir su primera gramática, su arte de la lengua mexicana en 1579, pero hay gramática en la manera de presentar a la lengua náhuatl en este primer diccionario español náhuatl de 1555 de Fray Alonso de Molina. Los elementos tecnológicos, económicos, políticos, religiosos, europeos de fines del siglo XV
repertoriados por Nebrija y nuevos en el Nuevo Mundo, aparecen traducidos a la lengua náhuatl, aunque es difícil discernir siempre cuando los neologismos surgieron espontáneamente del habla o fueron introducidos por los frailes o fueron inventados por Fray Alonso de Molina y sus colaboradores nahuas al escribir el vocabulario de la lengua castellana y mexicana de 1555. En todo caso, el vocabulario de Molina nos da una idea concreta de un momento de la mencionada revolución tecnológica que trajo el encuentro de dos mundos, con gran cantidad de términos relativos a la ganadería, a huertas, a instrumentos de labranza y otros, a la carpintería y otros oficios, a los libros, su impresión, la lectura, su estudio, que los frailes transmitieron activamente. O sea, y esta revolución tecnológica que aquí vemos solamente en el análisis del vocabulario de 1555, que la participación de los frailes en la revolución tecnológica que va a traer el encuentro de dos mundos. O sea, se ve que sí, o sea, sin conquista y sin conquista espiritual, pues estamos viendo aquí, pues ciertamente se hubieran ido infiltrando muchos elementos tecnológicos, científicos, culturales, del viejo mundo al nuevo, pero pues sí, habiendo conquista espiritual, habiendo esta cristianización, esta evangelización tan cultural, tan educativa que emprendieron los frailes en el siglo XVI, pues esto sí van a jugar un papel muy activo en esto, y ya conocemos textos posteriores del siglo XVI y del periodo novohispano que muestran lo bien que la población indígena novohispana se apropió de muchas de las lenguas, de las tecnologías del viejo mundo. Y gracias en buena medida a al trabajo de los frailes en sus monasterios y colegios educando a los indios. La lista de palabras castellanas tomadas por Fray Alonso de Molina del vocabulario español latino de Nebrija fue retomado por otros frailes lingüistas, como Fray Maturino Gilberti, reducida y en ocasiones aumentada. O sea que Gilberti ya no, y los demás frailes que vienen después, Gilberti para la lengua michoacana, no necesitaron volver a ver a Nebrija. Yo creo que ninguno lo hizo. Todos se fueron directamente al vocabulario castellano-mexicano de Molina de 1555. En el caso de Gilberti lo retoma, lo reduce, en ocasiones también lo aumenta, le pone algunas cosas, en la parte castellana, lengua mexicana, de su vocabulario en lengua de Mechoacan, impresa por Juan Pablo en 1559. Este vocabulario de Gilberti, el vocabulario en lengua de Mechoacan de 1559, incluye también una parte lengua michoacana, lengua castellana, con lo que conformó el primer vocabulario bidireccional en América. Lengua indígena, español, español, lengua indígena. Solo en 1571, 12 años después, Fray Alonso de Molina publicaría la versión completa, bidireccional, de su vocabulario en lengua mexicana y castellana. Y, por fin, su arte de la lengua mexicana. Perdón, ¿eh? Lo voy a retomar. Sí, se estaba hablando del vocabulario en lengua de Michoacán de Fray Maturino Gilberti, el primero bidireccional, primero lengua michoacana, lengua castellana, después lengua michoacana, lengua castellana. Y vean ustedes que solo en 1571, 12 años después, Fray Alonso de Molina
podría publicar él mismo la versión completa, bidireccional, de su vocabulario en lengua mexicana y castellana y mexicana. Y por fin, ese mismo año de 1571, publicaría por fin él también su Arte de la Lengua de Michoacán, recientemente, del Arte de la Lengua Mexicana, recientemente editada por Ascensión Hernández Triviño. Vean ustedes, el primer Arte de la Lengua de Michoacán es de 1558 de Gilberti. Hay que esperar hasta 1571 para la impresión del Arte de la Lengua Mexicana de Molina, aunque por supuesto tenemos el antecedente de el Arte de la Lengua Mexicana de Olmos de 1547, pero que no se publicó. Hay que decir que esta arte de la lengua mexicana de Molina es bastante enredada, como dijo sabiamente James Lockhart, no se lo recomiendo a un principiante. O sea, nadie piense que va a aprender lengua náhuatl tratando de entrar por ahí porque se va a hacer muchísimas bolas, pero en fin, es esta dificultad es muy interesante y se está comenzando a estudiar estas primeras aprehensiones e intentos de describir la lengua náhuatl, la de Olmos, de 1547, la de 1571 de Molina. Ambas, podría decirse, aunque siempre se pierde algo, serán superadas por las artes de la lengua mexicana de los jesuitas Antonio del Rincón, de 1598, y de Horacio Carochi, de 1645. Pero la primera gramática impresa en México y América es la de, como les estaba diciendo, Fray Maturino Gilberti, su Arte de la Lengua de Michoacán, de 1558. Y en 1559, el año siguiente, el mismo Gilberti publicaría la segunda gramática impresa en América, la gramática Maturini, así se le llama, gramática de la lengua latina, impresa no por Juan Pablos, como los demás libros, sino por Antonio de Espinosa, destinada a los estudiantes del Colegio de Tlatelolco, pero yo creo que de otros colegios y conventos franciscanos de México y de Michoacán. Como ven, nada ataba a los frailes, solamente a la versión de Nebrija de la gramática latina, pues el propio Gilberti, sin más, escribe su propia gramática latina, la gramática Maturini de 1551, impresa por Antonio de Espinosa. Y en esos mismos años, Gilberti publicó en 1558 su Tesoro Espiritual de la Lengua de Michoacán. Muy poco estudiada, muy poco conocida. He podido comenzarme a dar cuenta que es bastante afín a la doctrina cristiana en lengua mexicana de Fray Pedro de Gante, en dimensión, en temática, en el calendario de las fiestas de todo el año cristiano que aparece al comienzo, es la misma, la de Gilberti en su Tesoro Espiritual de 1558, que la que conocemos de Fray Pedro de Gante, su doctrina cristiana en lengua mexicana de 1553. Pero porque nadie le hace caso a este Tesoro Espiritual de la lengua de Michoacán, de Gilberti, porque todo el mundo le hace caso a su obra más ambiciosa y extensa, el Diálogo de Doctrina Cristiana en lengua de Michoacán, el impreso más voluminoso impreso por Juan Pablos, y el libro, y más voluminoso también, el libro Lengua Indígena, impreso en todos los 3 siglos del periodo novohispano. Gordísimo libro, el Diálogo de Doctrina Cristiana en la lengua de Michoacán, de Gilberti, que fue atacado acremente por el obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga, supuestamente por sus maneras impropias de referirse en lengua michoacana a la Trinidad, a las buenas obras y a la indebida adoración de las imágenes cristianas. Aunque en realidad lo que le molestaba al obispo Quiroga era la amistad y colaboración de Fray Maturino Gilberti desde su llegada a la Nueva España en 1542 con el encomendero fraudulento Juan Infante, que se había apropiado de muchos de los barrios de la laguna de Pátzcuaro, lo cual obstaculizaba el proyecto quiroguiano de integración económica y social y religiosa de los pueblos ribereños.
En 1554, el obispo Quiroga ganó la causa en el Consejo de Indias, recuperó los barrios de la laguna, que pudo integrar a su proyecto utópico de integración social y económica. Fray Maturino Gilberti se tuvo que ir del pueblo de Herón-Garicuaró, que había pertenecido a Infante, cuyo convento y hospital franciscano habían fundado juntos, con el apoyo del gobernador indio local. El supuesto villano, Juan Infante, se ve diferente a la luz de su relación con Fray Maturino Gilberti y los franciscanos. Como se ve, no era buena la relación de los franciscanos con el obispo Quiroga en Michoacán ni con el arzobispo de Montúfar en México. Pero este es solo uno de los pleitos en los que se vieron involucradas las órdenes religiosas a lo largo del siglo XVI y del XVII. Pero más bien debe resaltarse que el hecho de que Fray Maturino Gilberti haya podido imprimir en 2 años, 1558 y 1559, 4 libros importantes en lengua de Michoacán, su arte y su tesoro espiritual, en 1558, su vocabulario bidireccional y su diálogo de doctrina cristiana en lengua de Michoacán, gordísima, y otros libros menores de los que se habla, que lo haya podido imprimir todos estos libros en 1558-59 en la imprenta de Juan Pablos, solo fue posible porque los llevó ya preparados, muy preparados a la Ciudad de México en 1557, acompañado de su equipo de colaboradores michoacanos, con los que los había elaborado durante años de trabajo colectivo, y se habían preparado ya para trabajar directamente en la imprenta de Juan Pablos, para lograr imprimir un libro de 600 páginas escritas en lengua michoacana, como el diálogo, con pocas erratas, lo cual no hubiesen podido realizar cajistas españoles, obviamente, como lo pensó posible don Joaquín García Balseta. El caso de Gilberti y sus colaboradores es extremo, por la rapidez con la que realizó la impresión de 4 libros, que obliga a pensar en un taller de trabajo colectivo muy bien coordinado, pero refleja un trabajo muy coordinado. Agrego la cantidad de términos relativos, ya los mencioné, al libro, impresión, tinta, tipos tipográficos, etcétera, que aparecen en el diálogo, en el vocabulario en lengua de Michoacán de Gilberti, que parecería que casi los puso ahí a propósito para que sepan a qué mundo se van a enfrentar cuando lleguen a la imprenta de Juan Pablos de la Ciudad de México, donde ellos se van a poner a componer el libro. Pero todos estos términos no fueron introducidos por Gilberti, también aparecen en Molina, 1555, el vocabulario, y en Nebrija. O sea, aquí no hay una cosa deliberada, pero sin duda que venían formadísimos los colaboradores michoacanos de Gilberti a la Ciudad de México para trabajar con él en la imprenta de Juan Pablos para publicar, para imprimir el arte, el tesoro espiritual, el vocabulario y el diálogo de doctrina cristiana. Al taller a la imprenta de Antonio Espinosa, yo creo que ese sí lo pudieron hacer de manera normal, porque ahí es donde imprimió su gramática Maturini, que es en gramática de la lengua latina. Entonces ahí no es necesaria la participación de los colaboradores michoacanos de Gilberti, aunque no se excluye. El caso de Gilberti es extremo, pues porque sencillamente no hubiese podido imprimir tanto en tan pocos años. Pero refleja una colaboración generalizada de estudiantes y estudiosos nahuas y de otras lenguas con los frailes, franciscanos, dominicos, agustinos. Dio registro de muchos de estos colaboradores indios de los frailes, el franciscano Fray Juan Baptista, en el prólogo de su sermonario de 1606. Lo pueden ustedes leer, publicado por García Balseta en su bibliografía mexicana del siglo XVI de 1886. Y también pues, es bien conocida la colaboración de Fray Bernardino de Sahagún con varios colegiales nahuas del Colegio de Tlatelolco.
elaboración tanto de su historia general de las cosas de la Nueva España, en náhuatl, español y pinturas, y pues también elaboración de los manuscritos preparatorios de la historia general, los matritenses, demás, los cantares y la elaboración de los cantares mexicanos, pero también participaron estos colaboradores nahuas de Sahagún en su obra doctrinal en náhuatl, el ejercicio cotidiano, los coloquios de los 12, la psalmodia cristiana y sermonario de los santos del año, impreso en 1583, que es el único libro que alcanzó a imprimir Sahagún. Pero, pues esto que les estoy diciendo, pues ya lo saben, pero lo importante aquí es que en los colegios de los frailes no se trataba solamente de elaborar gramáticas, vocabularios, doctrinas e historias, que después no se publicaban estas, para evangelizar a los indios. También se trataba de dotar a sus alumnos de los instrumentos para ser gobernadores de sus pueblos y poder defender a los pueblos en el sistema jurídico español. En un primer momento, sistema jurídico español y corporativo. En un primer momento, después de la conquista, los antiguos tlatoque funcionaron como gobernadores de sus pueblos con el control directo y el reconocimiento del virrey Mendoza, pero con la persistencia de los pueblos en los pueblos de los antiguos órganos de gobierno, designados a veces como los viejos en los mandamientos virreinales y otros documentos. En la década de 1540 comienzan a aparecer, agregados al cargo de gobernador, los cargos propios de los concejos municipales castellanos, compuestos por alcaldes ordinarios para impartir justicia y regidores para administrar la jurisdicción del pueblo. Entre otros cargos menores como fiscales y alcaides, además de los fundamentales y imprescindibles escribanos, porque son los que escribían todo. Como lo muestra el libro de Ryan Dominic Crew, la introducción de la forma concejil de gobierno en los pueblos de indios novohispanos fue resultado de un esfuerzo deliberado y sistemático, nada fácil, realizado por los frailes aliados con la clase gobernante de los pueblos, con el fin de dotarlos de instrumentos legales para defenderse en el sistema judicial español, contra los abusos de españoles encomenderos, estancieros o funcionarios españoles, o para pleitear con el pueblo vecino en el ambiente de catástrofe provocado por las epidemias. Efectivamente, los indios aprendieron a eso, a usar el sistema judicial español, como lo muestra la muy abundante producción de documentos, de documentación legal de los pueblos de indios, conservada en los archivos escritos en español y en varias lenguas indígenas. Aquí agrego que ya saben ustedes que James Lockhart criticaba mucho esta noción de Robert Ricard, según la cual los frailes habrían formado a los pueblos de indios. Como si antes los indios no vivieran en pueblos dispersos o quién sabe cómo, y de repente fueran formar. Esta idea, no sé si habría que ver cómo la formula realmente Ricard, no creo. Por esto lo criticaba mucho Lockhart. Y aquí lo que vemos es, pues sí, claro, por supuesto que los frailes no crearon los pueblos de indios porque pues ya existían los antiguos altépetl o los diferentes señoríos en toda Mesoamérica, que adoptaron el nombre de pueblos. Pero lo que sí hicieron los frailes, lo que muestra este libro nuevo de Ryan Dominic Crew sobre The Mission, la misión, es que lo que los frailes hicieron es dotar a los pueblos, más allá del cargo de gobernador del pueblo, vinculado o no al antiguo Tlatoani, los cargos de concejiles a la española, o sea, con alcaldes, regidores y demás, y el imprescindible
y el imprescindible escribano, que es el que efectivamente ya les permite todo, es el gobernador, el cabildo, el escribano, acceder a la justicia española, como lo vemos en múltiples archivos en los estados de México, en el Archivo General de la Nación y en España, Sevilla, pues vemos que hay una participación abundantísima de los indios en español y en sus propias lenguas y en códices en el sistema judicial español. Y esto es obra de la alianza de los frailes con los gobernadores, con la élite gobernante indígena y por supuesto también con los más iguales, con el común de la gente. Imagínense si ellos bautizaban y confesaban a toda la gente, pues si no los iban a conocer de cerca. De modo que en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y en otros colegios y conventos, los frailes enseñaron a sus alumnos la doctrina cristiana y a leer y escribir y cantar en español, latín y en sus propias lenguas, escribir en sus propias lenguas, con el fin de que cuando crezcan sean buenos gobernadores, alcaldes y regidores de los pueblos, como en los manuscritos tlatelolcas en náhuatl, que estudiaron Berenice Alcántara y Mario Sánchez. De manera particular, los frailes formaron a escribanos nahuas, michoacanos y otros como escribanos, capaces de escribir todos los documentos legales necesarios en caracteres latinos y según las formas legales españolas, pero en sus propias lenguas, en náhuatl, en michoacano, en zapoteco, en mixteco y demás, en maya, según las formas legales españolas, pero aún escritos en las lenguas de los indios, que eran reconocidas por los tribunales españoles, donde era fundamental la presencia de los nahuatatos o intérpretes y otros intermediarios. El éxito de la educación realizada por los frailes de una élite de gobernantes y escribanos tiene una prueba tangible en la producción de una cantidad muy considerable de documentos legales cotidianos escritos por los escribanos de los pueblos, aún llamados altépetl por los nahuas, en sus lenguas a lo largo del periodo novohispano. De todos estos documentos, descubiertos en 1976 por James Lockhart, los más numerosos son los testamentos, además de las compraventas, sesiones, pleitos, actas de cabildo y otros documentos. Es una documentación abundantísima que muestra que los españoles, los indios eran capaces, los escribanos indios de los pueblos de la Nueva España eran capaces de escribir toda clase de documentos legales en las formas españolas, incluyendo, por cierto, historias, y esto pues es algo que formaron los frailes para realizar este tipo de documentos. Debe destacarse que este corpus de documentos judiciales escritos en náhuatl y otras lenguas indígenas es una peculiaridad de la Nueva España, pues no se dio en el virreinato peruano y el resto de Sudamérica, donde los frailes dominicos y otros realizaron vocabularios y gramáticas, obras también de doctrina cristiana, pero los indios quechuas y aymaras de los pueblos no escribieron documentos en caracteres latinos en sus lenguas, o si lo hicieron muy poco. Se ha atribuido esta diferencia a la ausencia de la tradición de hacer códices en el Perú, que impidió que arraigara la escritura fonética. Pero siento que esta no es una explicación suficiente, pues los niños andinos bien podían aprender a escribir con caracteres latinos en sus lenguas, aunque no lo hayan hecho sus padres o abuelos. O aquí hay algo que tiene que ver con la organización misma de la comunidad o con una diferencia deliberada en la cristianización en México y en los Andes y en Sudamérica. ¿Quién sabe?
La alianza aquí en la Nueva España de los frailes con la nobleza indígena, basada en la defensa de los pueblos contra los abusos de españoles, en defensa de contra las epidemias, va a ser decisiva para explicar cómo un grupo tan reducido de frailes y sacerdotes lograron un éxito cristianizador tan grande. Lo vio con claridad George Kubler en su Mexican Architecture of the 16th Century, Arquitectura Mexicana del siglo XVI, publicada originalmente en 1948, al destacar la alianza de los frailes con los gobernadores de los pueblos de indios y el entusiasmo religioso que suscitaron, que supieron canalizar y que fue el que hizo posible. Saludos a tu perro, ¿eh? Gracias, Manuel, es uno de los tres. Aquí, como ves, me cuidan. No te preocupes, adelante. Sí. Yo acá de Kubler, no sé qué. Ay, Dios. Al destacar la alianza de los frailes con los gobernadores de los pueblos de indios y el entusiasmo religioso que suscitaron, fue el que hizo posible el programa de construcciones de conjuntos conventuales en los pueblos tan grande, en plena catástrofe demográfica del siglo XVI. Y es notable el logro de refuncionalizar, recanalizar, dije hace un rato, la religiosidad indígena de lo mesoamericano a lo cristiano, pero manteniendo la necesidad intrínseca de construir grandes edificios religiosos. Antes, teocalli, ahora conjuntos conventuales con iglesias altísimas, que hasta la fecha se conservan. A comienzos del siglo XVII, un siglo después de la conquista, cuando la población indígena del centro de México llegaba a sus puntos más bajos, varios curas reportaban que en los pueblos supuestamente evangelizados persistían ritos y creencias antiguas. Estos textos se han presentado como prueba de que el cristianismo no se asentó verdaderamente, de que resistimos. Pero no cabe duda de que con la acumulación de vida y de generaciones en los pueblos de indios, la cristianización de los indios de la Nueva España se volvió un hecho, al punto de que hasta las rebeliones indígenas más antiespañolas se hicieron en nombre de la cruz o de la Virgen supuestamente aparecida. La cristianización de México en 2 siglos no es un proceso lento, sino rápido, comparado con los siglos que tomó la cristianización de Europa, como lo observó Woodrow Bora. De modo que el éxito de la cristianización de México, iniciada en 1523 y 1524, nos obliga a preguntarnos sobre sus causas profundas. Una de ellas está relacionada con la mencionada alianza de los frailes con la nobleza indígena dirigente de los pueblos de indios de la Nueva España. Alianza en la que se mezcla la religión con la política y el instinto de sobrevivencia de los pueblos de indios. Fundamental en la construcción política de los pueblos de indios como representación como cuerpo en la sociedad corporativa novohispana, lo cual aseguró su permanencia a lo largo del periodo novohispano y aún después, en el siglo XIX, cuando pierde reconocimiento legal. Y este marco pueblerino, este marco del pueblo, este marco de la vida regida por el campanario, por el toque de las campanas, de la vida de la iglesia, las ceremonias, las procesiones, todo este vida es lo que va realmente asentando el cristianismo en los pueblos de la Nueva España. Otra causa de la profunda y rápida implantación del cristianismo en México, acaso sea sin más que los habitantes de Mesoamérica estaban hartos de la religión teocrática, militarista, sacrificial, que se había exacerbado con la Triple Alianza y que aceptaron de buena fe una religión de paz y amor, que efectivamente estableció una Pax Hispánica que, por cierto, sustituía de manera efectiva las guerras armadas con los pleitos, sustituía las guerras armadas con pleitos en los tribunales de su majestad.
Pues esto es una pregunta, no tengo respuesta para entender si las alianzas de los pueblos de indios con Hernán Cortés en la conquista de Tenochtitlan se debieron de fundamental a que estaban hartos de los mexicas, de su tiranía, de los sacrificios y todo eso, y que por eso se aliaron con los españoles, o más bien fueron cálculos mucho más políticos y locales, lo que fue determinando estas alianzas de los indios con Cortés en la conquista, y lo mismo en la conquista espiritual, una conquista espiritual, una evangelización, una cristianización tan profunda en relativamente poco tiempo, pese a lo que se, pese a lo que se puede decir, pues sí, a veces por ejemplo, el libro de Ryan Dominic Crew, que enfatiza la alianza de los frailes con los pueblos de indios para ayudarlos a tener una constitución corporativa que les permita defenderse y sobrevivir en las epidemias y en la explotación a las que estaban sometidos en la Nueva España, que esto es algo que fue muy determinante en la aceptación del cristianismo, pero dice él que la aceptaron por razones políticos y de supervivencia, no porque realmente les interesara como tal la religión cristiana. Pero la otra es un cambio religioso que tal vez se deba de pensar a la luz del encuentro de dos mundos y de la gran revolución tecnológica, de la gran catástrofe, del gran cambio en todos los aspectos de la vida humana, una revolución radical, tan radical como lo habían sido las diferencias tan grandes que se fueron haciendo entre el viejo mundo y el nuevo mundo, que por ejemplo mencioné, en el viejo mundo hay un complemento de la agricultura y la ganadería. En el nuevo mundo hay un complemento de la agricultura y la cacería y la pesca, el elemento acuático, pero la cacería, lo cual lo relaciona con la guerra, con los sacrificios, con la propia antropofagia, formas religiosas pues que pues, son muy peculiares, que se habían exacerbado mucho en el periodo azteca y que nos permiten pues, apreciar un poco cuál es el rango del cambio religioso que se va a dar desde la religión prehispánica hasta la religión cristiana, porque va a ser aceptada esta religión de paz y de amor, que efectivamente va a establecer 3 siglos de paz hispánica, reconocimiento de los pueblos de indios a lo largo del periodo colonial. Entonces, este cálculo, digamos, esta aceptación de la religión católica, pues esta diferencia tan grande entre las religiones prehispánicas y esta que se va a establecer después, puede ser una de las causas fundamentales de esta facilidad de la conquista. De cualquier manera, es importante tener claro que cuando se refiere uno al mundo prehispánico y a la religión también prehispánica, pues como que hay una especie de tendencia de sustituir al México, al mundo prehispánico, por sus gobernantes, por su clase dominante. Es lo que nos ha llegado, es lo que conocemos. Lo que nos han llevado son las pirámides, son los centros sacrificiales, son ese tipo de cosas. Las casas, pues se conocen de veras muy poco, dónde vivía la gente y todo eso. Los documentos también, ya que conocemos a partir del siglo XVI las crónicas de los frailes y de los autores indígenas y mestizos, todos ellos nos hablan siempre de la clase gobernante y casi cuestionar o hablar del periodo prehispánico se está hablando siempre de los gobernantes y se está juzgando a partir del juicio a los gobernantes y muy poco se sabe del resto de la gente, que era el 95% de la población. Por ejemplo, en el caso maya, sí se sabe que en los entierros la gente común era más chiquita que los más iguales, que los gobernantes. Entonces, estos son los grandes olvidados del periodo prehispánico, no tanto del periodo no colonial. Aquí la abundancia de las fuentes escritas de los pueblos, pues sí, salen mucho más las gentes ricas y salen mucho más los gobernantes que el resto de la gente, pero sí sale el resto de la gente, que son los grandes ausentes
de la historia prehispánica y que podemos conocer a veces a través de fuentes, como se dice ahora, transversales, que nos permiten aproximarnos a la realidad de otra manera. Por ejemplo, la propia obra, los propios vocabularios y gramáticas de la lengua náhuatl y otros, nos permite meternos a la lengua náhuatl y con todo esto a los valores de la gente, pero de la gente común, el valor de trabajar, el significado de la integración a través del trabajo de los hombres con la naturaleza y con la sociedad. Entonces, esto ya nos permite ver un mundo prehispánico, campesino, más igual, que se va a mantener a lo largo después de la conquista, que se va a mantener en los pueblos, que va a seguir vigente y que pues, representa, yo creo, que lo más hondo, el más valioso por su relación con la tierra y con la comunidad de este mundo, de esta herencia y de este mundo prehispánico que se va a mantener a lo largo del periodo novohispano y que en fin, estas son algunas de las reflexiones que quería hacer para finalizar a esta reflexión sobre algunos de los elementos como dije, de la naturaleza de la transformación religiosa que comenzó en 1523 y 1524, y por otro lado, algunas de las condiciones de posibilidad de esta gran transformación. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por esta conferencia. Tienes muchas felicitaciones porque pues has dado una visión, yo creo que muy novedosa inclusive, refiriéndote, a mí me llamó mucho la atención, ¿cómo te diré yo? De verdad me admira la imprenta y tan rápidamente la posibilidad de escribir o de transcribir o de captar las lenguas indígenas. Me parece que es uno de los grandes avances y sobre todo la preparación intelectual con la que venían los frailes, ¿no? Que eran realmente hombres muy destacados pues en lo que eran sus estudios y luego la puesta inmediata en escena de la pluma, la tinta y el papel, como tú dices, para valorar lo que eran las lenguas antiguas, ¿no? Eso me ha parecido una parte de tu conferencia extraordinaria que yo desconocía, esta parte de la publicación de las lenguas, ¿no? Y la recuperación, por lo tanto, de las lenguas. Me parece que vaya, has tomado un tema para mí muy interesante. En el Centro de Estudios tenemos varios libros incunables, como se le llaman entre comillas, ¿no? Y bueno, pues una felicitación. Por ahí hay algunos comentarios, además de las felicitaciones. Por ejemplo, dice, bueno, pues yo creo que tú lo puedes ver también por ahí, pero dice, por ejemplo, Ruth, ¿hubo algún religioso que tratara de entender, valorar y rescatar algo que León Portilla reconoció y llamó filosofía náhuatl? Esa es una. Y bueno, muchos comentarios. Y cambia Bueno, Adriana Montesinos dice, hola, buenos días. Una pregunta, ¿en qué momento se da ese cambio de doctrina de los frailes y cambia a la de los sacerdotes? ¿Y por qué en la actualidad hay más sacerdotes que frailes? Bueno, muchas felicitaciones, cantidad de felicitaciones, qué barbaridad. Eh, Dice también Salvador, ¿los libros más antiguos de Pedro de Gante se conservan en México? Ujú. Concepción Cádiz, ¿algunas fuentes para consultar, por favor, doctor Martínez? Ujú. Increíble conferencia, debemos valorar y estudiar mucho más el periodo novohispano. Bueno, pues por ahí van los comentarios de tu espléndida conferencia, de verdad, aprendimos mucho, muchísimo, ¿eh? Adelante con tus comentarios. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por su atención y por las preguntas. Primero lo que dices, este aporte sí al lingüístico es extraordinario, porque aquí ya no lo pude destacar, porque lo que quería era resumirme y tratar de ir al grano, ¿no? De lo que era, por cómo fue posible y qué fue esta, pero
Pero esto de la aportación de los frailes para el conocimiento de muchísimas lenguas, no sé, decenas de lenguas americanas, es muy, muy notable. Antes de qué lenguas existían vocabularios y gramáticas, como ustedes saben, pues del latín, Ujú. del griego y del hebreo, y ya. El que comienza a cambiar todas estas cosas es Antonio de Nebrija, porque sí, él hizo su gramática latina, pero hizo por primera vez la gramática española. Ujú. Esta donde dice por primera vez que la lengua es compañera del imperio y todo eso, hizo una gramática española, o sea, es la primera gramática de una lengua vulgar. O sea, no existían gramáticas del francés, ni del inglés, ni del italiano, ni del alemán. Existían, no existían gramáticas de esas lenguas y él hace una gramática del español. Entonces, lo que hace conceptualmente posible, hace gramáticas del náhuatl, del purépecha, del zapoteca, del mixteca, del otomí, del matlatzinca, del quiche, en fin, de muchísimas lenguas. Y esto va a ser un aporte al conocimiento extraordinario que le debemos a España y al mundo hispanoamericano, porque se habla mucho de la revolución Ujú. científica de los siglos XVII, que bueno, tiene su campo de acción, ¿no? Pero este aporte al conocimiento de la humanidad a través de sus lenguas es extraordinario. Y además, en el ambiente adquiere una significación pues muy dramática y muy fuerte, pues todo esto en medio de una catástrofe demográfica terrible. Ujú. Ujú. Y todos estos frailes, incluyo también que hacen vocabularios y gramáticas, pero incluyo también a Sagún, que nos tratan de meter todas estas expresiones y de elementos de la vida, como que nos permite meternos en la vida prehispánica, ¿no? En la vida, en las cabezas de la gente. Bueno, otras preguntas. Entonces es una aportación muy, muy, muy grande al conocimiento de las lenguas de Norteamérica, de Centroamérica, de Suramérica y por ejemplo, son muy bonitas, ahora me han llamado mucho la atención, las artes también de la lengua japonesa. Ah, sí. Ya ve la lengua japonesa tan endiablada, pues por sus caracteres, ¿quién se los va a aprender? Bueno, algunas gentes. Pero eso, antes de la lengua japonesa, escritos con caracteres latinos, como si fueran. Entonces, Mm. a mí me atraen porque me permite acercarme a la lengua japonesa sin necesidad de aprenderme sus caracteres tan difíciles. Bueno, ¿valoras filosofía náhuatl? ¿Cuáles son las fuentes? Pues sí, León Portilla, en su libro La filosofía náhuatl, pues usó gran cantidad de fuentes. Entonces, lo que les recomiendo es meterse inmediatamente a ese libro. Claro, se puede ir a comprar, pero también está en internet. Ujú. La UNAM es excelente, toda su oferta de cosas que están, de libros que están publicados por ellos, que están en línea. Entonces, vean ustedes, las fuentes fundamentales sobre esto de lo que se podría llamarse la sabiduría, la filosofía náhuatl, están en todo esto que estudió él tanto con el padre Garibay, que eso es la obra de Sagún. La historia general de las cosas de la Nueva España siempre va a ser su fuente más importante y además los manuscritos preparatorios, los códices matritenses. Ahí de ahí saca muchísimo, pero también pues de su extraordinario conocimiento de la lengua y de las fuentes nahuas. De ahí pues, se puede ver de todo lo que se basó. Si eso es filosofía o no, eso es lo que es difícil, ¿no? Ver. Sí, son concepciones del mundo, sin duda, complejas, poéticas, todo eso. Pero hay debate filosófico, hay corrientes filosóficas y que hay una verdadera discusión filosófica, eso es lo que está por verse. Porque lo que hace posible la filosofía es la discusión. Y la discusión es posible cuando ya existe la cultura escrita, escribir los argumentos por, por escrito. Cuando eso no se da, el ser humano, como tiene el miedo de que el saber se desperdigue y se pierda, lo conserva igual de generación en generación de manera oral. Tratamos de repetir fielmente lo que nos tradujeron, lo que nos contaron los viejos y los abuelos, porque si los olvidamos y lo tergiversamos, se pierde, es Ujú. gravísimo. Ujú. Pero si lo que ellos escriben está por escrito, entonces podemos decir, espérate, no fue así, fue así, porque ya tenemos la seguridad de que al menos eso ahí está. Y Claro. podemos agregar nuevas ideas. Y si un filósofo dice quién sabe qué, uno puede decir, sí, pero en fin, existe ya
la dialéctica, el debate propio de la filosofía. Entonces, sí, sí sorprendió mucho a los filósofos y al público, León Portilla, al hablar de la filosofía náhuatl, y ciertamente hay una sabiduría allí, y que además toca varios temas ontológicos, el conocimiento, morales, que toca la filosofía, pero hay que ver en qué sentido puede hablarse de filosofía náhuatl. Es muy, muy interesante el tema. Él lo extendió a los mayas. Hay mucha filosofía espontánea que se puede hacer analizando los vocabularios del siglo XVI o vocabularios más recientes como el de James Lockhart en el náhuatl escrito, ver cómo están compuestas las palabras a veces nos mete en el mundo de la concepción del mundo prehispánica. Pero si esto es filosofía o sencillamente Weltanschauung o con conocimiento del mundo, no sé. Pero cambian los frailes. Pues sí, todo es bien sabido que la corona estableció una relación conflictiva con los frailes al tratar de imponer a sus arzobispos y obispos que pusieran el poder, digamos, de la corona y de la iglesia por encima del poder semiautónomo de los frailes, que exigían pues, su autonomía, que se les den sus preeminencias y que defendían a los indios, y que defendían a los indios particularmente de que se les aplicara a ellos el pago del diezmo eclesiástico. Claro. Sí. Productos agrícolas y ganaderos, y decían los frailes, oigan, ¿a ellos por qué? Los acaban de cristianizar, son cristianos nuevos, y además ya pagan tributo. Y el tributo al encomendero, al rey que recibe el encomendero o el corregidor, incluye el pago de la cristianización. O sea, eso ya viene incluido allí, entonces, ¿por qué les van a cobrar además de todo el diezmo eclesiástico? Entonces hubo gran cantidad de conflictos, y desde el siglo XVI va a haber mucho conflicto, pero poco movimiento, pero ya en el 17, 18 es cuando ya muchos pueblos van a ir quitando franciscanos, dominicos y agustinos, a veces contra rebeliones indígenas y todo, y van poniendo clero secular y todos esos asuntos. Sí, va a haber diferencias, pero también diferencias entre los propios, bueno, los conflictos entre franciscanos, dominicos y agustinos también van a ser muy, muy fuertes por cuestiones teológicas, algunas de ellas. Así Por es. ejemplo, los franciscanos creían en la Inmaculada Concepción, los dominicos para nada, los franciscanos eran muy mangancha en los bautizos, los dominicos eran más rigurosos, en fin, va a haber fuertes diferencias entre ellos, pero también fuertes entre los propios franciscanos también va a haber una diferencia. Ya ven cómo Fray Pedro de Gante tranquilamente habla de Intonantzin Sancta María, ni Palnemoguani. Pero ya después, en la generación siguiente de la segunda mitad del siglo XVI, Fray Bernardino de Sahagún o Fray Francisco de Bustamante, el provincial de los franciscanos, que critica el culto guadalupano, dice es idolátrico. En fin, va a haber un cambio respecto entre los primeros frailes. Quiero incluir allí a Gante, a Olmos, a Fray Jerónimo de Alcalá, que introducen con más facilidad a la veneración a la Virgen María y sus advocaciones y a los santos en el cristianismo, y una siguiente generación representada por Bustamante y por Sahagún, pues más reticente del culto mariano, como que les da más miedo, porque se dieron cuenta desde 1540 que los indios toman a la Virgen María como un dios. A todas las cruces les llaman María, dice Fray Jerónimo de Alcalá. Les llaman a los frailes los padres de Santa María. Qué expresión más ambigua, además. Pero hay toda una especie de endiosamiento de la Virgen María que obliga a Fray Pedro de Gante, al menos en su doctrina de 1553, a contestar directamente la pregunta del alumno que le pregunta in Sancta María quis Teotl, ¿es Dios Santa María? Y dice, no, amo Teotl.
que es una Senka Chipagua Xihuatl, una mujer muy limpia, muy pura, que fue escogida por Dios para tener a Jesucristo, todo eso, pero no es un Dios. Entonces, aquí va a haber esta cuestión que va a dividir un poquito a los franciscanos y va a llegar pues, a los extremos más iracundos de padre de Fray Bernardino de Sahagún. Oye, quiero destacar un comentario de Fray Roberto Carlos, que dice: muchas gracias por tan importante aporte a la historia franciscana con aporte teológico, filosófico, lingüística que hicieron los primeros franciscanos. Un fuerte abrazo de parte de los frailes franciscanos de la provincia franciscana de Nuestra Señora de Guadalupe de Centroamérica, Panamá y Haití. En Guatemala estamos trabajando en varios textos de 1590, 1619 y 1661 sobre las constituciones de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Guatemala. Aquí estuvo Toribio de Benavente Motolinía, quien llegó hasta Nicaragua. ¿Va? Qué interesante, Fray Roberto, le enviamos un muy caluroso saludo desde acá, desde la Ciudad de México. Bueno, pues hay muchos comentarios. No, espérate, además que acabo de contestar una cosita. De Sí. las doctrinas de Gante, solamente se conservan fragmentos de la de 1547 y de 1553. Preguntaron cuál está en México, no. La de 1547 hay 2 ejemplares. La de la Biblioteca Huntington de San Marino, California, no he tenido acceso a ella en línea, que es la más completa. Hay otra, creo que es de la Carta Brown, ahorita se me va, que sí está en línea. Entonces, esa sí la pueden ver ustedes en línea. Estamos en un momento privilegiado para tener acceso a este patrimonio cultural de México. Claro, tenemos al Centro de Estudios, pero no podemos tener todos los libros. Sí, claro. La oferta de este tipo de libros es muy importante. O sea, yo he podido, para la otra conferencia que comencé a dar, ¿te acuerdas, Manuel? Sí. Sí pude tener acceso a la doctrina cristiana de 1547. La de 1553 hay más ejemplares, pero sobre todo hay un ejemplar en el AGN de México, que es así, está en México, y hay una edición facsimilar. Ya. Entonces, si se clavan en libreros de viejo, Sí. la consiguen la de 1553, además de que está en línea. Eso, y bueno, en fin, estas eran, de fuentes ahorita mejor ya ni me acuerdo qué tal. Pero Ya. está García Balceta, está Ricard. Ricard, claro, Ricard. Kubler. Pues queremos darte las gracias por esta magnífica conferencia. Te digo que aprendimos muchísimo. Para todos los que nos siguieron, que rebasamos casi los 160 seguidores, lo cual el tema es muy interesante. Por ahí alguien nos dice que por favor hagamos un curso sobre estas ediciones. Pues lo vamos a tomar muy en cuenta, desde luego, porque, bueno, pues sí, son cosas muy de orgullo nacional, yo digo, ¿no? Porque pues son los antecedentes de nuestro México contemporáneo. Pues nada, pues muchas gracias. Te esperamos en otra próxima reunión. Siempre nos enriqueces enormemente con tu conferencia. Y bueno, pues pues a todos los demás que nos siguieron, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y ya celebraremos nosotros, ¿eh? Claro que sí, Rodrigo. En una comida, algo así, que siempre me es muy grato platicar contigo. Pues muy buenas tardes, hasta luego y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias a ti nuevamente.